Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que el día de hoy trabajamos el último tema del temario del curso que corresponde a discurso directo. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Bueno, vamos a ver qué es un texto. Vamos a trabajar las características, las propiedades y características lingüísticas de un texto. Vemos la tipología textual y nos vamos a centrar en las propiedades del texto, que son la adecuación, cohesión y coherencia. Bien, este tema resulta muy útil, en particular cuando tienes que elaborar tus propias redacciones. Bien, a ver, comenzamos entonces con la definición de texto. Si yo te pido que definas texto, eh, probablemente me digas que se trata pues de un conjunto de oraciones, un conjunto de párrafos que van a estar vinculados semánticamente. Bien, en realidad, la palabra texto viene de un latinismo, del latinismo textus, que significa tejido. Es un tejido de ideas. Eso es un texto. Bien, por eso recibe esa denominación. Toda la información de un texto gira en torno a un tema central. Acá tenemos algunas de sus características. Se dice, es una unidad comunicativa básica. Puede ser oral o escrito. O sea, cuando hablamos de texto se puede presentar en ambos planos. No es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, es decir, trata sobre un tema. Todo texto, como te estaba comentando, gira en torno de un solo tema. Bien. Luego, expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Todo texto va a presentar una determinada intención. Bien, o sea, el hablante va a querer lograr algo con el texto, sea informar, sea convencer, eh, sea describir, pero siempre va a tener una intención. Se estructura por reglas textuales distintas a las de la oración. Claro, son propias las reglas características de un texto. Y es el componente verbal del discurso. Muy bien. En cuanto a las propiedades del texto, son varias, bien, son varias, pero nos vamos a centrar en estas tres. La adecuación, la cohesión y la coherencia. ¿Qué dice? La adecuación relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. ¿Eso qué involucra? El emisor, el destinatario y el tema. El texto presenta vocabulario y estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. En cuanto a la cohesión, nos dice, conecta diferentes partes del texto. Las ideas están conectadas formalmente mediante sustitución, referencia, elisión y conectores. Y la coherencia refleja la relación entre las ideas dentro de un texto. Cada parte del texto se estructura por ideas vinculadas semánticamente. ¿Bien? Entonces, comenzamos detallando un poco más sobre la adecuación. ¿A qué se refiere exactamente? O sea, cuando tú redactas un texto, tienes que considerar a quién está dirigido, con quién lo vas a, eh, hacia quién, hacia qué público va a dirigirse, ¿no? ¿Por qué? Imaginemos que yo te diga que redactes sobre los cuidados que debemos tener en la temporada de invierno acá en Lima. Digamos que ese es el tema y te pido que redactes un texto. Tú me vas a preguntar para quién está dirigido el texto, porque según ello vas a poder elaborarlo. Entonces, digamos que te digo que es para un grupo de niños entre 10 y 11 años. Con esa información, lo que tú vas a hacer es crear un texto
con estructuras lingüísticas no tan complejas, relativamente simples, bien, un vocabulario no tan especializado, podrías de repente usar más el modo imperativo, ¿no? Para dar las indicaciones claras. Y eso lo vas a hacer porque tu público objetivo es un grupo de niños. Bien. Pero ¿qué pasa si te digo no? El texto es para un grupo de jóvenes en un nivel preuniversitario. Ah, bueno, entonces en ese caso vas a hacer una estructura más compleja, ¿no? De repente vas a usar un vocabulario más especializado. ¿Por qué? Porque está dirigido para personas mayores, o sea, ¿no? Con mayor conocimiento. En eso consiste la adecuación. Tú vas a adecuar un texto según lo que quieres lograr y hacia quién te vas a dirigir. Por ejemplo, tenemos este caso, registro informal. El tema es una invitación al concierto. El medio es oral, una relación entre amigas. La intención es que María desea que su amiga vaya al concierto con ella y la situación es la casa de una de ellas. Entonces, el texto dice así, ¿no? Amiga, observa ese vocativo. Te cuento que compré entradas para el concierto de Shakira. ¿Vamos? Ya pues, anímate. Entonces tienes ahí un texto que pone en evidencia que el trato entre estas dos personas es de mucha confianza, ¿no? Por la forma como se dicen, anímate, ya pues, vamos, amiga, ¿no? Está adecuado, ¿por qué? Porque hay confianza entre estas dos personas. Ahora veamos un caso de un registro formal. El tema es la invitación a un evento formal. El medio también es oral. La relación es de estudiante a docente. La intención es que el estudiante invita a un docente a una ceremonia de graduación y la situación es un centro de estudios. Estimado doctor González, es un honor para nosotros invitarlo para la ceremonia de graduación que se realizará el día domingo 16 del presente mes. Agradeceremos contar con su digna presencia. El vocativo, ¿no? Estimado doctor, incluso se menciona el nivel académico, es un honor, su digna presencia. Esos son elementos que marcan o establecen una relación o una jerarquía entre el emisor y el receptor. Este texto entonces ha sido adecuado a una situación comunicativa específica. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la adecuación? Muy bien. Entonces seguimos. Ahora hablemos de la cohesión. Te dice, la cohesión es la relación entre los enunciados de un texto y se puede establecer por la referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. Bien. Vamos a hablar en primer lugar sobre este mecanismo que es la referencia. Es cuando quieres hacer alusión a otro elemento y para ello te vales de ciertas categorías. Por ejemplo, puedes usar los pronombres. Bien. En el ejemplo dice, Carlos compró herramientas para su proyecto. Estas estaban nuevas. El pronombre estas hace referencia a herramientas. No es necesaria, pues, la repetición de este término, decir, Carlos compró herramientas para su proyecto, estas herramientas o las herramientas estaban nuevas. No tiene sentido repetirlo, ¿bien? Entonces, estas aquí se refiere a herramientas.
Es una referencia que se está realizando por medio del uso de un pronombre. Mis cursos favoritos son dos, química y física. Bien. Aquí dos hace referencia a química y física. Ahora, también puedes establecer una referencia usando los adverbios. Por ejemplo, María viajó a Pucallpa. A veces va para allá con sus padres. Allá se refiere a Pucallpa. Aquí en Puente Piedra el calor es más intenso. Aquí hace referencia a Puente Piedra. Dos tipos de referencia, como puedes observar en los ejemplos, ¿no? La referencia anafórica y la referencia catafórica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? En el caso de la referencia anafórica, es cuando haces mención o quieres hacer alusión a un elemento que has mencionado de forma explícita anteriormente, como en el caso de herramientas, con estas. Entonces, estas se refiere a herramientas y herramientas ya se ha mencionado. Esa es una anáfora, una referencia anafórica. En el caso de la catáfora, que es la otra referencia, es cuando el elemento al cual te vas a referir lo vas a presentar después, ¿ya? Aparece posteriormente. Por ejemplo, cuando dices mis cursos favoritos son dos, ¿no? Y dos se refiere a química y física. Aparece después de manera explícita. Entonces, lo que cambia es la posición del elemento al cual te refieres. Bien, si lo antecede, es una anáfora. Si aparece pospuesto, va a ser una catáfora. ¿Se comprendió esta diferencia, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora tienes el otro mecanismo, la sustitución. Significa sustituir, chicos. Sustituir es reemplazar. Entonces, en este caso, vas a reemplazar un elemento por otro. ¿Cómo puedes hacerlo? Por medio del uso de sinónimos, por medio del uso de hipónimos e hiperónimos. Veamos. Por ejemplo, su asesora le recomendó mejorar el marco teórico. Siempre escucha a su mentora. Asesora y mentora son sinónimos. Eso se hace para evitar tener que repetir el término asesora. El debate estaba muy interesante. Esta polémica captó nuestra atención. Debate y polémica son sinónimos. Bien, son sinónimos. Ahora, si no usas sinónimos, puedes usar los hiperónimos o los hipónimos. Por ejemplo, conoció varios países, pero el que más le gustó fue Brasil. Entonces, país es un hiperónimo. Brasil es un hipónimo. Lo que tienes aquí es una relación de hiperonimia. La niña nuevamente perdió su borrador. Ya ha perdido todos sus útiles escolares. Tienes borrador y útiles escolares. En este caso ya no es una hiperonimia. En este caso lo que tienes es una hiponimia, porque borrador es el hipónimo. Bien, muy bien. Esta sería otra manera entonces cómo evitar repeticiones, redundancias. Bien.
se usa mucho en cualquier tipo de redacción. Por ejemplo, la redacción periodística lo usa bastante. Y otro mecanismo de cohesión es la elipsis. La elipsis se presenta cuando se omite alguna información del texto. En el español se puede observar casos de elisión de verbo o elisión de sujeto. No sé si ustedes recuerdan, la clase pasada han trabajado lo que es la coma elíptica y les dijeron que la coma elíptica iba a sustituir a un verbo, ¿no? Observemos este caso. La semana pasada, mi prima y yo fuimos de compras al centro. Olinda adquirió una laptop y yo adquirí un lector de libros electrónicos. Esa coma está reemplazando, esa coma está reemplazando al verbo adquirir. Bien. También cuando ustedes trabajaron el tema de sujeto, identificaron dos tipos de sujeto, el sujeto expreso y el sujeto tácito. El sujeto tácito era el sujeto que estaba sobreentendido. Bien, estaba sobreentendido. El español, en ese sentido, es una lengua flexible con el sujeto, o sea, no te obliga a que siempre esté presente el sujeto. A diferencia del inglés, ¿no? Por ejemplo, el inglés sí te obliga que esté presente el sujeto. Por ejemplo, el médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes. Por ello, es bastante popular en la clínica. En ese caso tienes, por ello, el médico La Peña es bastante popular en la clínica, ¿no? Ahí hay una elisión del sujeto, porque ya está sobreentendido. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los mecanismos de cohesión que hemos trabajado? Bien. Vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques el valor de verdad o falsedad de estos enunciados según ese texto. A ver, léelo con calma y analízalo. Bien, me envían su respuesta, chicos. Luego lo trabajamos juntos.
¿Analizaron, chicos? A ver, decía, se presenta el mecanismo de elisión de sujeto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por ejemplo, mira, en esta parte del texto, cuando decía, fue de su casa arrastrando dos lingotes metálicos, ¿de quién hablaba? Hablaba de Melquiades, ¿sí o no? Entonces, había un sujeto elidido. Hay referencia anafórica entre objetos perdidos y el pronombre les. Decía, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado. Ahí estaba. Les hacía referencia a objetos perdidos. Es verdadero. Hay sustitución entre imán y la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Acá tenías imán y luego decía, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, que se refería al imán. Bien, entonces tenías verdadero. Preguntas sobre este ejercicio, chicos. Ya. Seguimos. El otro mecanismo de cohesión tiene que ver con el uso de los conectores, llamados también marcadores del discurso. Son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel, oracional y textual. Son llamados marcadores del discurso. Por ejemplo, Juan se enfermó porque comió maquis. Estas palabras, chicos, que son los conectores, tienen la capacidad de establecer relaciones, incluso pueden hasta cambiar el significado de una oración. Dice, Juan se enfermó porque comió maquis. Ahí comió maquis se convierte en la causa, la razón. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de usar porque uso un por ello? Y digo, Juan se enfermó, por ello comió maquis. Ahora comió maquis se convierte en la cura. ¿Te das cuenta? Solo cambiando el conector puedo cambiar todo el significado de la oración. Los conectores pueden ser bien adverbios o bien conjunciones, y si son conjunciones pueden ser coordinantes y subordinantes. Veamos los conectores discursivos adverbiales. A ver, como puedes ver, vas a encontrar aditivos, adversativos, concesivos. También vas a encontrar los consecutivos, explicativos, reformuladores, los ejemplificativos, rectificativos, recapitulativos, los de ordenación, de apoyo argumentativo y de digresión. Y no son todos, chicos. Bien, hay más. Estos son los más relevantes. Entonces, mira, te proyecto esto para que puedas leerlo primero y luego lo explicamos, ¿ok?
Veamos. Estos conectores que se denominan aditivos son aquellos que van a sumar ideas. Bien. Van a agregar información. Pueden ser además, aparte, asimismo, de hecho, encima, es más, por otro lado. Por ejemplo, además de inglés y portugués, Carlos habla perfectamente la lengua quechua. Está sumando una información. Luego tienes los adversativos. Son aquellos que establecen una relación de oposición o contrariedad. Tienes el sin embargo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio. Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, siempre llega muy temprano a las clases. Ese sin embargo es un adversativo. Los concesivos presentan un obstáculo o una dificultad para que se realice una acción. Tienes de todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo. El precio del pollo se ha elevado. Aún así, ella sigue comprando esta vez. O sea, a pesar de esa dificultad, se sigue realizando la acción. Esa es la idea que manifiestan los concesivos. Luego tienes los consecutivos, explicativos y reformuladores. A ver, lee la diapositiva, por favor. Veamos. Los consecutivos e hilativos son los que establecen una relación de consecuencia. Tienes como conectores entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia. El profesor Marco se fue de viaje, por consiguiente, no tuvimos clases de práctica hoy. Ahí está la consecuencia del primer hecho. Los explicativos son los que introducen una explicación o una aclaración. Tus conectores van a ser a saber, es decir, esto es, o sea. Patricio es celíaco, es decir, es intolerante al gluten. Los reformuladores son aquellos que se usan para decir una idea, pero con otras palabras, reformular una idea. De ahí la denominación que tienen. Los conectores van a ser dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. Por ejemplo, la pitahaya aporta vitamina C. En otras palabras, es excelente para evitar gripes o resfriados. Se dice la misma información con otros términos. Ahora tienes los ejemplificativos, rectificativos y recapitulativos. A ver, puedes
¿Leerlo? Muy bien, veamos. Los ejemplificativos son aquellos que se usan para introducir un ejemplo, de ahí la denominación. Tienes así, así por ejemplo, así tenemos, verbigracia. Todas las agudas que terminan en las letras N o S se tildan. Por ejemplo, camión, anís, bombón, 16. Luego tienes los rectificativos. Son los que usamos para corregir alguna información que hemos mencionado. Puedes tener más bien, mejor dicho, por mejor decir. Que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente. Estoy corrigiendo la información que he dado. Los recapitulativos son los que usamos para introducir una conclusión, un resumen de lo que se ha estado exponiendo. Puedes tener en conclusión, al fin y al cabo, en resumen, resumiendo en una palabra. El deportista era disciplinado, atento y amable. En fin, un atleta muy bueno. Ese en fin introduce una conclusión. Muy bien. Finalmente, tenemos estos marcadores, los de ordenación, de apoyo argumentativo y los de digresión. A ver, lee por favor esta diapositiva.
Veamos. Tienes los de ordenación. Los de ordenación son los que organizan la información en un texto. Puedes tener a continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar. También vas a encontrar los de apoyo argumentativo, que son los que respaldan con argumentos alguna idea o alguna información. Por ejemplo, tienes en vista de ello, así las cosas, pues bien. Luego tienes los de digresión, llamados también digresivos. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso. Por ejemplo, para empezar, actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, el derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. A propósito, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? Estos digresivos, como a propósito, insertan un elemento que no guarda mucha relación semántica con lo que has estado mencionando. Sin embargo, el hablante considera necesario mencionar. Bien, bueno, entonces vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio de aplicación. También se trata de escribir verdadero o falso, que está relacionado con el uso de los conectores en ese texto.
Muy bien, veamos. Dice, el texto carece de conectores adversativos. No, sí presenta, ¿no? Por ejemplo, al final del texto dice, y así lo releí de final al principio, pero sin un resultado más satisfactorio. Ahí tienes el P. Falso. El texto presenta únicamente conectores hilativos. No, hemos encontrado que hay conectores adversativos. Hay diversidad de conectores copulativos. Solamente encuentras I, entonces también era falso. Muy bien. Chicos, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a continuar. Hablemos un poco de la paráfrasis. Es una técnica que consiste en explicar con tus propias palabras algún enunciado, lo que involucra que expreses tu comprensión al respecto. Por ejemplo, en la versión original de un texto diría, no hay mal que dure 100 años. La paráfrasis va a explicarlo, ¿no? Con otros términos. Las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezca que duran mucho, eventualmente se terminan. Esa es una paráfrasis. Bien. Dices o explicas un enunciado con tus propias palabras. Es de bastante utilidad, sobre todo cuando elaboras tus redacciones. Bien. Cuando elaboras tus redacciones, para evitar lo que es una copia y a ti te interesa mencionar ese tema, entonces puedes usar la paráfrasis. Bien. En cuanto a la tipología textual, ustedes han trabajado los diferentes tipos de textos, ya lo han visto en habilidad verbal. Entonces aquí vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, puedes tener el caso del texto expositivo. Dice, explica y transmite información de manera objetiva para la comprensión de un tema. La intención de este texto es informar sobre algo. Por ejemplo, lo encuentras en la exposición de una clase, en los textos científicos, en los artículos de divulgación o en explicaciones científicas. Por ejemplo, el sistema solar es un sistema planetario constituido por una estrella que ejerce atracción gravitacional sobre los cuerpos celestes que giran a su alrededor. Está informando sobre el sistema solar. El texto descriptivo lo que hace es describir, detallar de manera minuciosa sobre algo, un hecho, un objeto, un lugar, con la intención de que tú puedas imaginarlo y de esa manera comprenderlo. Lo encuentras en guías de viaje, relatos, descripciones científicas. Por ejemplo, los caballitos de mar tienen la cabeza con forma de caballo y su cuerpo y cola están cubiertos de anillos óseos concéntricos. Sus colores varían e incluyen el negro, gris, café, rojo y amarillo, y se camuflan con lo que los rodea. Ahí tienes la descripción de un caballito de mar. Bien, ahora tienes los textos argumentativos y narrativos. A ver, léelo por favor, luego lo explicamos.
Veamos, el texto argumentativo. En el texto argumentativo siempre se tocan temas que son polémicos, que generan diversas opiniones. Bien, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que el autor del texto te dé su punto de vista, bien, te diga lo que piensa al respecto y, y además intente convencerte. Porque lo que hace el autor de un texto argumentativo es eso, tiene la intención de convencerte. Lo encuentras en debates, en artículos de opinión, en críticas. Por ejemplo, las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la evaluación de competencias sería más efectiva. Bueno, es un punto de vista respecto a la presencialidad en la educación, ¿no? Por otro lado, el texto narrativo lo que hace es relatarte hechos que le suceden a personajes durante un tiempo. Normalmente puede ser en el pasado, ¿no? Te describen hechos que le suceden a personajes en un determinado momento, un determinado lugar. Lo encuentras en novelas, fábulas o noticias. Por ejemplo, había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo, llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo en el reflejo del agua, creyendo que era otro perro. Y al ver el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatársela. Sin embargo, al querer quitarle la presa a su propio reflejo, perdió la que tenía en su boca y se quedó sin nada. Ejemplo de texto narrativo. A ver, lee por favor esta diapositiva.
Tenemos texto dialogado. Reproduce las intervenciones de los interlocutores. Lo encuentras en una conversación, una entrevista o piezas teatrales. Por ejemplo, ahí tenemos la conversación entre Pedro y su profesor. Finalmente, el texto instructivo es aquel texto que te presenta los pasos que debes seguir para que realices una acción. ¿Dónde lo encuentras? En las recetas, tutoriales, manuales de uso. Por ejemplo, instrucciones de lavado. Introduzca la ropa en la lavadora. Cierre la puerta de la lavadora. Añade el detergente en el primer compartimiento y o la lejía en el segundo y o el suavizante en el tercero. Seleccione el programa de lavado de acuerdo al contenido, rápido, intenso y delicado. Esos son los pasos que tú debes seguir para que realices una acción. ¿Dudas, preguntas sobre esta tipología textual, chicos? Ok, entonces nos vamos a la parte práctica. Tenemos aquí, hay que identificar qué tipo de texto es este que se está proyectando. Me envían por el chat, ¿ok?
Muy bien. A ver. Se dice, los peligros de la migración irregular se describen con mayor frecuencia como la exposición de los migrantes a cosas como rutas peligrosas, violencia de delincuentes y posibles traficantes. Y sí, los datos del proyecto Migrantes Desaparecidos indican que la frontera entre Estados Unidos y México se ha vuelto cada vez más peligrosa para las personas que intentan evitar la inspección. MMP ha registrado un total de 1.907 muertes en los últimos 5 años, de los cuales 444 ocurrieron en 2018. Aún así, muchos sobreviven al cruce, solo para enfrentar peligros más allá del viaje clandestino. La realidad es que un gran número de personas hace el viaje con éxito, pero llegan sin una pieza vital de su vida anterior, el acceso a su identidad. Una parte fundamental del bienestar individual es la conexión adecuada entre el individuo y el Estado-nación. Esta conexión se establece por ley para nacionales inmigrantes a través del registro civil o sistema de seguridad social en el caso de ciudadanos de Estados Unidos y la ley de migración. ¿Qué tipo de texto es este? Este es un texto argumentativo, ¿bien? Porque te está diciendo, te está dando un punto de vista respecto a este tema que es bastante polémico, ¿no? Era argumentativo. Luego tenemos estos dos, a ver, analízalos y los clasificas. Muy bien, veamos. En el primer caso, ¿cómo instalar WhatsApp en Android? Abre Google Play Store, busca WhatsApp, selecciona WhatsApp Messenger, selecciona instalar, selecciona aceptar y espera mientras se instala. Este es un texto instructivo. Muy bien. Luego, un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna.
Para que suceda un eclipse, los tres cuerpos celestes, la Tierra, la Luna y el Sol, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlos, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Por eso, los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena. Este es un texto expositivo, ¿no? Te está informando sobre un hecho. Último, analizamos. Muy bien, tenemos. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente.
Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Es un tipo de texto narrativo, ¿no? Te está contando una historia. Bien, ok. Entonces, hasta ahí trabajamos lo que es tipología textual. Bien, ahora vamos a desarrollar los ejercicios propuestos para esta clase. Tenemos 4 ejercicios. ¿No? Ahí está. Entonces, comenzamos con el ejercicio 4. A ver, lo analizas y me envías tu respuesta. ¿Bien?
Veamos. Nos dice, considerando que la cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto, escribe el mecanismo de cohesión empleado en cada texto. Adelia fue al centro de Lima y compró varios instrumentos musicales. Por ejemplo, guitarras, cajones, panderetas y trompetas. Entonces, entre instrumentos musicales y guitarras, cajones, panderetas y trompetas se establece una relación de hiperonimia, porque instrumento musical es el hiperónimo de estos instrumentos. A Claudia siempre le ha gustado ir a la playa. Ella dice que es muy divertido y relajante. La relación entre Claudia y ella es una referencia anafórica. Bien, porque ella se refiere a un elemento que ha sido mencionado con anterioridad. Luego, nos dijo que debíamos protegernos del sol, por eso nos obsequió bloqueadores. Observa que en ninguno de ellos aparece el sujeto. Hay elisión de sujeto, ¿no? No te dice él o ella, no lo menciona. Y finalmente, en verano, Juan y Cristina viajaron a diferentes lugares, La Merced, Satipo y Pichanaki. Entre diferentes lugares y La Merced, Satipo y Pichanaki hay una relación catafórica. Bien, catafórica. Entonces tu respuesta aparecía 1C, 2B, 3A, 4B. Listo. Siguiente pregunta, pregunta 5. Clasificamos los conectores.
Veamos. Los conectores subrayados aquí eran y, sin embargo, por ello. Ese y lo que está haciendo es sumando ideas, ¿bien? Entonces lo vas a considerar como un aditivo. Bien. Luego tienes el sin embargo, que presenta ideas opuestas, es adversativo. Y por ello es un ilativo, ¿no? Establece una consecuencia. Entonces la tienes en barco. Bien. Pregunta 6, también para clasificar conectores.
Muy bien. Veamos. Tenías la palabra o, también y por el contrario. Esos eran los elementos subrayados. Esa o daba la idea de una opción, ¿no? Entonces era un conector disyuntivo. Ese también da la idea de una suma. Bien, está adicionando ideas. Y finalmente, por el contrario, da idea de oposición. Entonces va a ser adversativo. Bien, tu respuesta correcta aparecía en avioncito. Último ejercicio, clasificamos el texto.
Muy bien. En este texto te describía cómo es Atenas, ¿no? Te señalaba sus características, te dice que es la capital de Grecia, el centro de la vida económica, política, cultural, te dice que tiene una amplia historia, entonces está describiendo cómo es Atenas. Bien, en este caso vas a tener un texto descriptivo. Listo, chicos, no sé si ha quedado alguna pregunta antes de terminar nuestra clase. Ok, chicos, entonces si no hay preguntitas, vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco su asistencia y participación. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.